diagramas de proceso y los tipos de diagramas de proceso, los más conocidos. Entonces, los diagramas de proceso son unas representaciones que me permiten analizar un proceso operativo, pero también se puede aplicar a procesos administrativos. La idea de esos diagramas es que podamos proponer mejoras al reducir los movimientos, las tareas, los desplazamientos, y eso va a hacer que nosotros tengamos mayor nivel de eficiencia y de productividad. En esos diagramas se plasman las actividades de manera secuencial y se clasifican de acuerdo a su naturaleza, porque ya sabemos que no todas las actividades son del mismo tipo. Para poder hacer un diagrama de proceso, nosotros tenemos que observar la forma como se llevan a cabo. Entonces, en las empresas, cuando se hace un estudio de métodos, nosotros nos toca observar a la gente trabajando y de acuerdo a lo que observamos, levantamos los diagramas. O sea, un diagrama no se debe hacer en un escritorio. Un diagrama, para hacer un diagrama de proceso hay que ir al campo, hay que ir a la planta de producción, observar. Y si lo hacemos con estudio de tiempos, hay que utilizar cronómetros. Los cronómetros me permiten medir los tiempos de realización para sacar unos tiempos estándares. Bien, entonces, aunque ustedes ya conocían esto, acá les estoy recordando los símbolos que se utilizan en los diagramas de proceso en general, ¿no? Los círculos que representan operaciones, los cuadrados representan inspecciones, es decir, controles, verificaciones de la calidad del producto. Las flechas que indican transporte, es decir, mover de un lugar a otro un objeto o el producto o los materiales. El triángulo invertido significa almacenamiento y la figura de la D, implica una demora o una espera. Pero se pueden hacer combinaciones. Yo puedo hacer combinaciones de cuadros con círculo y eso quiere decir que al mismo tiempo estoy haciendo una operación y una verificación o inspección. En este cuadro pues se explica más, digamos que se dan ejemplos para lo que es una operación, para lo que es un transporte, para lo que es un almacenamiento, lo que es un retraso y lo que es una inspección. Se dan varios ejemplos, ¿no? En el caso del transporte, que es la flecha, dice, los ejemplos que tengo son mover material mediante un carro, mover material mediante una banda transportadora, mover material transportándolo. Es decir, puede ser que el transporte se realice por una misma persona que mueve el producto o puede ser utilizando un mecanismo o un medio de transporte de ese material. Entonces, cuando hablamos del almacenamiento, quiere decir que el producto o el material, no es lo mismo producto que material, lo tenemos almacenado. Y cuando estamos hablando de procesos administrativos, podría hablarse de almacenamiento cuando tenemos documentos archivados. Hay así también ejemplos de retrasos y de inspecciones. Ya sabemos que las inspecciones es cuando hacemos una verificación de cómo están ocurriendo las cosas, revisar que algo está ocurriendo de la forma que estamos esperando. Entonces, ahora sí, cuando estamos hablando de los diagramas de proceso, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de diagramas de proceso. Hay uno que se llama diagrama de operaciones de proceso, hay otro que se llama diagrama de flujo de proceso, otro que se llama diagrama de recorrido, otro que se llama diagrama de interrelación hombre-máquina. Hay uno que se llama diagrama de proceso para operario, que también se llama diagrama bimanual. Y hay otro que se llama diagrama de proceso para grupo o cuadrilla. Son los que vamos a ver acá en este momento. Entonces, en el caso del diagrama de operaciones de proceso, solamente utilizamos dos símbolos, operaciones e inspecciones. Aunque sabemos que tenemos 5 símbolos, para este diagrama de operación del proceso solamente vamos a utilizar el círculo y el cuadrado. No tenemos que ver nada con las esperas, con los transportes y con los almacenamientos. Solamente operaciones e inspecciones vamos a mostrar. Entonces,
Para hacer esos diagramas de operaciones, vamos a utilizar unas líneas que me van a permitir a mí mostrar la secuencia, ¿no? La forma como pasamos de una actividad a otra. Ese paso de una actividad a otra se muestra por líneas, pero algunas veces hay que hacer uniones de líneas. Más adelante le voy a mostrar ejemplos de cuando hay que hacer uniones. Es decir, algunas veces yo podré representar un diagrama con una sola línea en el que muestre todas las actividades de forma secuencial, pero algunas veces hay que unir líneas porque algunas actividades se hacen con secuencias que son al mismo tiempo, es decir, hay dos líneas simultáneas y en ambas se están haciendo actividades y luego esas líneas se unen. Entonces, vemos que aquí tenemos una representación de una unión, es decir, habían dos líneas de procesos que se unen para continuar luego en una sola línea, pero cuando hacemos uniones de líneas, algunas veces una línea cruza con la otra, aunque no tenga relación esas dos líneas. Cuando eso pasa, cuando no hay una unión verdadera de las actividades en el proceso y hay que cruzar las líneas, se muestra como la tenemos en la segunda figura. En la segunda figura vemos que hacemos una especie de U o un semicírculo, más bien es un semicírculo, y eso me está diciendo que aunque las líneas en el diagrama se están cruzando, esas dos líneas no tienen nada que ver en realidad en la ejecución de las actividades. Ahora bien, hay otras veces, aquí tenemos una muestra, que hay rutas alternas. ¿Qué quiere decir rutas alternas? A diferencia de la primera, en que hay dos líneas que se unen, en este caso de las rutas alternas es que una línea se separa. Veníamos en una secuencia de actividades y luego hay dos alternativas. Por ejemplo, iniciamos un producto, digamos que un producto alimenticio. Para las rutas alternas me cabe ese ejemplo. En un producto alimenticio vengo con una secuencia de actividades, pero luego al final voy a diferenciar el producto, voy a hacer varios sabores del mismo producto. Yo podía tener el mismo producto inicialmente y luego le agrego sabores, pero al agregarle diferentes sabores vamos a tomar diferentes rutas. Entonces, hasta donde el producto era igualito para todos o todo el producto era igual, homogéneo hasta el momento, llevábamos una línea. Cuando empiezo a hacer diferencias en el producto, me toca hacer las líneas alternas. Entonces, una misma línea se va dividiendo en otras más y ese es el caso del tercer ejemplo que tengo aquí de rutas alternas. Luego, hay otra situación que se presenta en estos diagramas. A veces hay que devolverse. Cuando ocurre algo que implica que yo me tengo que devolver a una actividad anterior, sea por ejemplo un retrabajo, me toca hacer una línea que retrocede y ese es el cuarto ejemplo que estoy mostrando aquí o la cuarta situación. Entonces vemos dos líneas que se unen, dos líneas que se cruzan, pero que en realidad no tienen nada que ver, y las represento en un semicírculo para diferenciarlo con la otra. Tengo la ruta alterna, que es la tercera alternativa, que es una línea que se divide, y la otra, una línea que se devuelve. Y estoy mostrando las diferentes formas en que se puede representar esas cuatro situaciones. Unión de dos líneas, separación de una línea que se devuelve y dos líneas que se cruzan, pero que en realidad no tienen nada que ver. Son las cuatro situaciones. Bueno, las líneas de flujo verticales y las líneas de materiales horizontales no se deben cruzar. Ese caso donde dice sin unión, estamos hablando de ese caso. Las líneas de flujo verticales y las líneas de materiales horizontales no se deben cruzar y si es necesario se deben utilizar la convención para mostrar que no se presenta ninguna conexión. Esto es dibujar un pequeño semicírculo en la línea horizontal en el punto donde la línea vertical lo cruce. Eso es para el caso de este caso. Para este caso que dice sin unión. Eso aplica para este caso. Bueno. Ahora aquí tengo una muestra de un diagrama de operaciones. Si vemos, está pasando lo que yo estaba explicando ahorita.
En el caso de la unión, hay varias líneas que comenzaron simultáneamente, pero que al final se unen en una sola. Digamos que la línea principal es la línea del ensamble. Se empiezan a hacer cosas por separado. Digamos que piezas por separado se empiezan a fabricar y luego se une la prenda completa. Eso es lo que está pasando aquí. Aunque no se está mostrando que sea un proceso de confección, sí se aplicaría para una prenda que requiere varias piezas que se van trabajando y que luego se unen. Ahora muestro un ejemplo, pero como es bastante grande, pues para poderlo poner completo tuve que ponerlo en pequeño aquí. Igual yo les muestro ahorita las fuentes donde están esos diagramas. Si vemos aquí, a diferencia del otro, no tiene tantas uniones. Aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4 uniones para poder llegar al producto. Mientras que aquí solamente hay una unión que es el punto o la operación 7. Si me devuelvo acá, vemos que solamente tenemos operaciones e inspecciones. Esto no quiere decir que en ese proceso no hayan esperas, que no hayan almacenamientos, sino que simplemente el diagrama de operaciones no muestra lo demás. El diagrama de operaciones solamente muestra operaciones e inspecciones y los cuadros son inspecciones. En este caso tenemos las inspecciones con números que llegamos hasta el 3, aunque yo estoy viendo que acá hay una inspección en el subensamble 2, una inspección en el subensamble 3 y luego hay una inspección al final. Pareciera que no contaran una, pero en realidad fue que pusieron 2 y 2 donde deberían poner 1 y 2, pero en realidad al final son 3. Bien, y de operaciones tenemos 9 operaciones y 3 inspecciones. Bueno, ese es para el caso del diagrama de operaciones. Si alguien tiene alguna pregunta, no entiende, me puede decir. Ese es para el primer caso. Recuerden que habíamos hablado de que eran varios tipos de diagrama de proceso y el primero era el diagrama de operaciones. Ahí hemos mostrado lo que es el diagrama de operaciones. Ahora vamos con el diagrama de flujo de proceso. Para el caso del diagrama de flujo de proceso, que es el segundo que estamos viendo, no solamente se registran las operaciones y las inspecciones, sino que vamos a registrar las esperas, los transportes y los almacenamientos. Para el diagrama de flujo de proceso pueden haber dos casos. Lo podemos hacer para un producto, lo podemos hacer para un material y bueno, ya no se está usando, pero también se podía hacer para una persona, para un trabajador. Entonces, esta es una muestra del diagrama de flujo del proceso. Acá estamos usando los 5 símbolos. Normalmente este diagrama se hace en un formato. Yo les había mandado ejemplos de esto en la fase 1. No sé si ustedes le prestaron atención a esos archivos que les envié por aparte, pero aquí estamos viendo que se dicen las operaciones en la primera columna, luego en las columnas de los símbolos se van marcando cuáles son los que van ocurriendo, es decir, voy marcando el tipo de actividad que es, si es operación, si es transporte, aquí la primera es transporte, luego siguen varias operaciones, luego sigue una inspección, luego siguen varias operaciones, nuevamente inspección, luego una operación, luego una espera y luego un almacenamiento. O sea, lo último que aparece es un almacenamiento, que es cuando terminan el producto, va a bodega. Aquí aparece como almacenamiento. Y antes del almacenamiento fue el transporte, es decir, cuando ya tienen el producto, hay que transportarlo a donde se va a guardar, es decir, la bodega, y luego sigue el almacenamiento. Por eso aparecen de último el transporte y el almacenamiento. Entonces, vemos que se dice la actividad en palabras y también se especifica con el símbolo qué tipo de actividad es y luego se anotan observaciones.
Normalmente este se hace en formato, no necesariamente, pero por lo general este diagrama se hace en un formato preimpreso y lo que hacemos es marcar los símbolos que van ocurriendo o el tipo de operación que se va revisando. Ahora, vamos ya por el segundo, que es el diagrama de flujo del proceso. Entonces, la diferencia principal es que el número de símbolos que se utilizan y que normalmente el diagrama de flujo de proceso, recuerden que hay diagrama de flujo, pero en este caso estamos hablando de diagrama de flujo del proceso. Entonces, en el caso del diagrama de flujo, por lo general se hace en un formato. Luego, el tercer diagrama es el diagrama de recorrido, que aquí lo habíamos mencionado. El tipo de diagrama de recorrido que parece de tercero. Entonces, el diagrama de recorrido, como su nombre lo dice, vamos a utilizar un plano. ¿De qué va a ser el plano? El plano de la planta de producción. Nosotros tenemos que tener claramente delimitado cuáles son las áreas por donde ocurren las operaciones de la actividad de producción o las actividades del proceso de producción. Entonces, la idea es que tengamos un plano de la planta. Algunas plantas tienen varios pisos, en ese caso, pues hay que hacer el diagrama de recorrido, incluyendo todos los pisos que hay para la planta de producción. Debemos señalar cuáles son las áreas de cada proceso y luego en ese diagrama, sobre el diagrama o el plano, se anotan los símbolos de las actividades, es decir, miramos una operación entre los empaques que dice número 23 y tenemos varias operaciones que aparecen con los números 19, 20, 21, 22, 23 y nosotros podemos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué hablan de esos números y dónde está el número 1, 2, 3? Podría pensarse que aquí nada más tenemos una parte de la planta y que hay un plano completo o digamos que en otro piso estaban ocurriendo otras actividades que aquí no me aparecen. Porque tenemos una inspección que es la número 2. Bueno, ¿y dónde está la inspección número 1? Nosotros podemos inferir ahí que hay otra zona que no ha aparecido en este plano. Si vemos que hay un número 23, 22, 10, 21, 19 y no hay un 18, el 18 debe ser que está en otro plano, es decir, en otro piso de la planta, otro piso de la empresa, o que la empresa tiene varias plantas de producción o divisiones en sus instalaciones, varias divisiones en las instalaciones que hacen que se haya requerido que tengamos varios diagramas de recorrido o que el diagrama de recorrido esté dividido por esta razón. Entonces, aquí me dice, el diagrama de recorrido muestra el recorrido de un material o de un trabajador sobre el plano que presenta una planta de producción. Es decir, siempre tenemos que partir del plano. Y luego sobre el plano vamos a anotar los símbolos del diagrama de proceso. Operaciones, inspecciones, espera. En este caso, aquí solamente me aparecen operaciones, inspecciones y me aparece un almacenamiento. Aquí no me aparece ninguna espera, pero posiblemente en las actividades que aquí no aparecen, por los números sabemos que hay más actividades, esas deben estar apareciendo en el otro plano. Se utilizan los mismos símbolos de diagrama de flujo de proceso, se diferencian en que el diagrama de recorrido se dibuja sobre el croquis o una distribución, lo que habíamos dicho. Bueno, este es otro ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de diagrama de recorrido, pero quise poner otro. Este otro que estamos viendo aquí es de una empresa de confecciones. Tenemos un área de almacén, tenemos un área de máquina, tenemos un área de perforación, será una máquina de forrar alambre, una máquina de coser trabilla. Ya recordé, este plano era de una empresa que hace cinturones. Si es para una fábrica de cinturones.
Aquí tengo anotado de dónde salió ese diagrama, de dónde lo saqué. Y bueno, vamos para el cuarto. Hemos visto los primeros que eran diagrama de operaciones, diagrama de flujo, diagrama de recorrido. Y vamos con el diagrama de hombre-máquina. Bueno, ese es el diagrama de hombre-máquina. Como su nombre lo dice, es útil para analizar, estudiar y optimizar una estación de trabajo, es decir, realizar un balance para los trabajadores y las máquinas que utilizan. Se muestran separadamente el tiempo de operación de la máquina con sus varios elementos o el tiempo del operario, así como la relación de las operaciones. O sea, este diagrama me sirve para encontrar tiempos muertos. ¿Qué es tiempo muerto? Los tiempos en los que no se hace nada. Ustedes saben que cuando estamos buscando la eficiencia de las operaciones, nos podemos dar cuenta si una máquina permanece sin usar, si un trabajador puede o tiene disponibilidad para hacer otra actividad mientras se está ejecutando una operación. Un momentico. Bueno, este diagrama de hombre-máquina me sirve para definir el tiempo útil que está ocurriendo en cuanto al uso de la máquina y en cuanto a la ocupación del trabajador. Entonces, hay algunos casos en que un trabajador opera dos máquinas y una buena forma de saber cómo se está manejando el tiempo, si hay sobrecarga de trabajo o si hay tiempos en que no se está haciendo nada, este diagrama es muy útil para eso. Bueno, el diagrama hombre-máquina me muestra al mismo tiempo a un operario y a las máquinas que él opera. En este caso estamos viendo que hay un operario y hay dos máquinas. Me está mostrando que empieza utilizando la máquina 1, la máquina 2, no, la máquina 1 y la máquina 2 está, digamos que detenida hasta que luego empieza también a operarla. Me está mostrando los tiempos, o sea, cuánto tiempo está ocupado con la máquina 1, cuánto tiempo está ocupado con las dos máquinas operando y desglosa los tiempos de tanto de cada actividad, de cada operación y me está mostrando también qué tanto está ocupada cada una de los equipos o de las máquinas. Entonces, la idea acá es saber si un operario se mantiene ocupado, al mismo tiempo saber si hay tiempos muertos y cuál es el porcentaje de utilización de una máquina. En producción, cuando estamos midiendo la eficiencia de una planta de producción, de una fábrica, una de las cosas que nosotros medimos es el porcentaje de utilización de los equipos, porque sabemos que cuando nosotros compramos una máquina, tenemos que tener en cuenta si de verdad la vamos a usar. ¿Qué tal comprar una máquina que vamos a usar solamente 3 horas en la semana? ¿Será que es productivo? ¿Qué me dicen ustedes? No, porque según lo que usted nos acabó de explicar, tendría mucho tiempo muerto y no generaría, pues no sería como rentable, ¿no? Así es, comprar un equipo para una empresa es una inversión. Y cuando hablamos de inversión quiere decir que estamos esperando tener un retorno. Entonces, una forma de evaluar si vale la pena comprar un equipo o no es que hay una justificación. Es decir,
que sí se va a utilizar verdaderamente. Entonces, en las empresas se hacen muchas mediciones para saber si estamos siendo eficientes y productivos. Y así como se mide la eficiencia de un trabajador, nosotros podemos medir la productividad del material, la productividad de un trabajador, la productividad de una máquina. Entonces, una forma de saber si estamos siendo eficientes con los equipos es saber si de verdad lo estamos usando. Y, por ejemplo, cuando hablábamos de mantenimiento, si una máquina permanece parada, pero porque se la pasa dañada, ahí también hay un problema. En este caso, queremos ver si el operario de verdad se mantiene ocupado y si puede manejar los dos equipos al mismo tiempo. En este caso, estamos analizando, estudiando el trabajo. Por lo general, cuando estudiamos los métodos de trabajo, también se hace estudio de tiempos. Y el estudio de tiempos es ir a observar el trabajo, ir a observar cómo se hacen las actividades, ir con un cronómetro, medir cuánto se demora realizar cada actividad. Y cuando una actividad la hacen varios trabajadores al mismo tiempo, entonces sacamos un tiempo promedio, es decir, la misma actividad le medimos el tiempo a varios trabajadores y luego sacamos un tiempo promedio que viene siendo, digamos, que el tiempo estándar. Entonces, cuando hacemos estos diagramas y le ponemos el tiempo, vamos a hacerlo por lo general con un tiempo promedio, es decir, no vamos a medir al trabajador una sola vez. Pueden haber varios casos, que hayan varios trabajadores que hagan la misma cosa, o puede ser que sea un solo trabajador el que hace la actividad. Cuando es un solo trabajador, no le vamos a medir una sola vez, sino que lo observamos varias veces. Algunas veces se podemos demorar hasta varios días haciendo mediciones, dependiendo de qué tanta complejidad haya, qué tantas actividades haya, qué tantas operaciones, qué tantos procesos. Medimos al trabajador varias veces y sacamos un tiempo promedio. Cuando son varios trabajadores haciendo lo mismo, los medimos a todos. O sea, vamos a sacar una muestra representativa. Dependiendo de qué tamaño sea o qué tantos trabajadores hayan, ¿no? Haciendo una actividad. Entonces, este era el diagrama de hombre-máquina, creo que era el cuarto. Regresemos a ver. Bueno, regresemos nuevamente. Bueno, yo les decía que el diagrama de hombre-máquina me muestra al mismo tiempo un operario y las dos máquinas o las máquinas que utiliza. En este caso, un operario que está operando o está pendiente de dos máquinas o dos equipos. Me desglosa las actividades que hace, me dice cuánto tiempo demora en cada máquina o cuánto demora la operación de cada máquina para cada una de las fases del proceso. Entonces, este diagrama me permite a mí analizar una estación de trabajo completa. Se muestra separadamente el tiempo de operación de la máquina con los varios elementos que intervienen en él, el tiempo del operario y la relación que hay entre las actividades, el trabajador y las máquinas asociadas a esa operación o esa etapa del proceso. Me sirve para encontrar tiempos muertos del trabajador y también para medir el porcentaje de utilización de los equipos y saber si vale la pena tener ese equipo, si vale la pena invertir en más equipos. En sí, medir la eficiencia de un proceso, tanto de máquina, de trabajador, en este caso no de materiales, pero sí les quiero decir que nosotros podemos medir la eficiencia o la productividad de una persona, podemos medir la productividad de un equipo y podemos medir la productividad de un material. Es decir, nosotros podemos ser ineficientes en el manejo de un material también. Y podemos tener también trabajadores que permanezcan desocupados y eso no es eficiencia. Asimismo, una máquina desocupada o que no se está utilizando más bien es ineficiencia. Y por eso ahorita les hablaba de que hay que justificar la inversión en equipos
Y eso quiere decir que debemos comprarlos o invertir en dinero en ellos cuando sepamos que va a haber un retorno de esa inversión. Es decir, el utilizar esa máquina me va a retornar a mí en ganancias, porque la estoy utilizando en algo que va a mejorar mi producto o que va a hacer que mi producto se venda a un mejor precio. Bien, pasemos al siguiente diagrama, diagrama bimanual. Lo había explicado, pero lo había explicado sola porque no estaban ustedes conectados o yo era la que no estaba conectada. Bueno, el diagrama bimanual, como su nombre lo dice, me está mostrando a un operario, pero al mismo tiempo me está mostrando dos diagramas de proceso. Me está mostrando un diagrama de proceso para la mano derecha y un diagrama de proceso para la mano izquierda. Si vemos en la figura, de un lado me describe lo que el operario hace con una mano en palabras y al mismo tiempo me está mostrando los símbolos que aplican. Entonces, en la primera fila, por ejemplo, me está diciendo que el operario con la mano izquierda sostiene un tubo y con la mano derecha está recogiendo una lima. En la segunda fila me está diciendo que el trabajador transporta el tubo hasta la plantilla con la mano izquierda y con la mano derecha sostiene una lima. En la tercera fila me está diciendo que el trabajador mete el tubo en la plantilla y con la mano derecha lleva la lima hasta el tubo. En la siguiente fila me dice que el trabajador con la mano izquierda empuja el tubo hasta el fondo y con la mano derecha sostiene la lima. Y así sucesivamente. Entonces, vemos que este es un análisis detallado de lo que un trabajador hace. Este es un diagrama que digamos que ha quedado atrás porque aplica mucho para actividades manuales. Como ahora digamos que la tendencia es que las cosas sean mecanizadas o aún automatizadas, si el trabajo lo está haciendo la máquina mayormente, pues este diagrama digamos que ya no tiene propósito, ¿no? Sin embargo, todavía pueden existir operaciones productivas en las que sean enteramente manuales, es decir, en que el trabajador sea el protagonista. Para darles un ejemplo, en las empresas camaroneras, la clasificación de camarón, aunque hay máquinas clasificadoras, todavía se hace clasificación de los camarones. Ustedes saben que los camarones valen más entre más grandes sea, se venden por tallas y ya hay personas que son tan expertas en eso que hacen la clasificación de las tallas de camarón, aunque la hacen manualmente, están tan expertos que lo hacen muy rápido. Solamente con ver el camarón ya saben de qué talla es, no necesitan pesarlo ni nada, aunque al clasificar las tallas son por peso y por tamaño, ya lo hacen automatizado, aunque son personas las que lo hacen. Esa es una actividad que se hace manual, pero todavía existen algunas actividades en algunas empresas, en algunos tipos de industria, en el que hay operaciones así, en el que vale la pena que nosotros analicemos tanto a un trabajador, que veamos qué hace al mismo tiempo con una mano y con la otra. Este es un ejemplo de un proceso en el que el trabajador literalmente al mismo tiempo siempre está haciendo algo con ambas manos. Y aquí esto lo está mostrando el diagrama. Al mismo tiempo está haciendo una operación con una mano y con la otra está haciendo una espera o una inspección o un transporte. Entonces, con la mano izquierda está doblando el tubo para partirlo, que es una operación, y al mismo tiempo está doblando el tubo con la mano derecha, que es otra operación. Pero tengo el caso de una fila, para ver, en una fila tiene transporte y transporte al mismo tiempo, que es pasar tubo a la derecha e ir hasta el tubo. Quiero buscar uno que tenga, bueno, aquí tengo uno que tiene almacenamiento, sostiene el tubo y ese con la mano izquierda y con la mano derecha muesca tubo con la lima. Tengo otro ejemplo, a ver, yo quiero buscar uno que tenga inspección. Bueno, en este hay espera y operación, hay transporte y espera, que es la segunda fila.
hay espera y operación, hay operación y transporte. Bueno, ustedes en pantalla están viendo cómo desglosamos lo que hace un trabajador con su mano izquierda y con su mano derecha, y estamos viendo que en todas las filas al mismo tiempo cada mano está haciendo una actividad. Como les dije, esto no aplica para empresas automatizadas ni empresas que están muy mecanizadas. Esto aplica más que todo para operaciones manuales, producción todavía artesanal manual. Entonces, este diagrama yo lo había recortado. ¿Por qué lo recorté? Porque a mí me interesaba más en este momento mostrar lo que eran las actividades y mostrar cómo habían dos diagramas de proceso al mismo tiempo. Diagrama de mano derecha y diagrama de mano izquierda. Pero el diagrama completo siempre lleva un encabezado. Y en esta figura lo puse completo. Aquí tenemos lo mismo que le estaba mostrando, pero con el encabezado. Entonces, ¿qué va en el encabezado? Se le pone el nombre de la empresa, se dice si es el diagrama actual o el diagrama propuesto, se dice qué operación se está realizando, qué implementos se están utilizando, en qué lugar lo hicimos o qué lugar se está describiendo, quiénes son los operarios que observamos, quién elaboró el diagrama, quién aprobó, en qué fecha se usó y quién aprobó, en qué fecha se hizo. Ahora, quería decir algo acá. Todos estos diagramas siempre van a decir si es actual o propuesto, porque normalmente nosotros hacemos un diagrama inicial y después hacemos un diagrama propuesto. Primero hacemos el diagrama como lo observamos. O sea, nosotros vamos a la planta y analizamos lo que están haciendo y hacemos el diagramita. Pero cuando tenemos el diagrama hecho, el actual, la idea es que hagamos una propuesta. La propuesta es hacer una mejora, es decir, nosotros analizamos el diagrama y decimos, bueno, pero nosotros al mismo tiempo podemos hacer esta inspección y esta operación. O podemos eliminar este transporte, o podemos hacer esto. La idea es que al final tengamos menos actividades de las que había inicialmente. O sea, reduzcamos las actividades porque veamos que hay cosas que no son necesarias. Entonces, cuando hacemos el diagrama propuesto, tenemos que decir propuesto. En este caso, si ustedes alcanzan a ver arriba, hay un cuadro rosadito que dice actual, porque me está diciendo que ahí no hemos hecho la mejora todavía. Entonces, siempre se hace el inicial y luego hacemos un diagrama de lo que nosotros hemos propuesto como mejora. Bueno, y por último, el diagrama que vamos a explicar es el diagrama de proceso para cuadrilla. Esta es una modificación del diagrama hombre-máquina. En aquel mostramos a un hombre con los equipos que procesaba, pero estábamos mostrando a un solo trabajador. En este caso, el diagrama de proceso para cuadrilla, estamos mostrando varios trabajadores al mismo tiempo. En este caso tenemos operador 1, operador 2, operador 3, operador 4 y operador 5. Si vemos el operador 1, me está diciendo el operador 1 me está diciendo que aunque la operación completa demora 15 minutos, él tiene un tiempo productivo aquí. Esta es la columna del operador 1. La operación completa demora 15 minutos, pero este operador solamente tiene un tiempo productivo de 7 minutos. El resto del tiempo es un tiempo improductivo, es decir, tiempo productivo de 7 minutos y tiempo improductivo de 8 minutos. Es decir, tiene 8 minutos en que no hace nada. De los 15, trabaja 7. El operador 2 tiene un tiempo productivo de 4 minutos y un tiempo improductivo de 13 minutos. El operador 3 tiene 3 más 1, 4 productivos y 13 improductivos. El operador 4 y el operador 5 son los que más trabajan. Trabajan 14 minutos y tienen 3 de tiempo improductivo. Entonces, lo podemos medir en porcentaje también. El operador 4 y el operador 5 están ocupados el 82.4% del tiempo y los que menos trabajan, aquí son el operador 2 y el operador 3, que están ocupados solamente el 23.5%. Entonces,
estos diagramas me sirven a mí para saber qué tan eficiente estamos siendo tanto en el tiempo de los trabajadores como en lo que son los equipos. En este caso, este diagrama de ahora pues está más enfocado en el trabajador. Pero el otro que les mostré, el de hombre-máquina, analiza tanto la máquina o las máquinas y el trabajador. Acá pues estamos viendo el de cuadrilla que vamos a ver a varios trabajadores al mismo tiempo. ¿Alguna pregunta con este diagrama? ¿Sí están ahí? Yo tengo una duda. Cuando usted acá dice estos 15 minutos, es la sumatoria aquí, el lado derecho es lo que produce, el izquierdo es lo que es improductivo, o cómo funciona Bueno, pero ese era en el otro diagrama. No sé si estás preguntando en este o en el otro. No, en ese, que cuando dice aquí tiempo productivo 15 minutos, entonces sumo 12 más 2 más 1 me da los 15. Y entonces es decir que lo que esté al lado derecho es lo que produzco y al lado izquierdo es lo que no produzco. ¿Eso es lo que significa el cuadro? Porque es que al final están las sumatorias. No sé si estás viendo las últimas filas. Sí, el tiempo sí, señora. de la operación son 15 minutos, pero luego me está desglosando por trabajador y me está diciendo que el trabajador 1, el operador 1, está ocupado al principio 5 minutos. Luego está desocupado como por 8 minutos y luego se vuelve a ocupar por 2 minutos. Es decir, en total está ocupado 7 minutos. Entonces, al final me dice tiempo productivo 7 minutos y tiempo improductivo 8 minutos. ¿Ya? Es decir, está ocupado los primeros 5, después está 8 desocupados y luego se vuelve a ocupar al final con 2 minutos. Y el operador 2 y el operador 3 solamente están ocupados los 4 primeros minutos y luego están desocupados todo el tiempo. Y los que más trabajan son el operador 4 y el operador 5. Es decir, si tenemos una cuadrilla de trabajo, no sé si alguna vez han visto trabajadores que trabajen en grupo, operadores de alguna cosa que trabajen en el grupo. Y hay unos que son los que más trabajan y otros se la pasan viendo. No sé si han visto eso. ¿Qué operaciones han visto ustedes que se trabajan en cuadrilla? De pronto cuando descargan y cargan alguna mercancía, ¿no? Bueno, sí, podríamos ver el ejemplo de los que transportan los camiones de gaseosa, que hay un tiempo en el que el conductor está trabajando y los otros no están haciendo nada. Están en el camión esperando llegar a una tienda donde van a descargar o a cargar. Entonces, hay un tiempo en el que está trabajando el conductor y luego cuando llega el conductor se detiene y los que empiezan a trabajar son quienes descargan las cajas de gaseosa, por ejemplo, o de cualquier otra cosa. Porque por lo general el conductor solamente conduce, pero no descarga. No siempre, ¿no? Pero algunas veces es así. Ahí podría aplicar. Otra cosa, por ejemplo, los trabajadores de las empresas de energía. A veces hay cuadrillas que van a arreglar algo, pero no todos hacen lo mismo. Entonces algunos se suben, cogen la escalera y se suben y otros están abajo esperando a ver qué pasa, pero no todos están haciendo lo mismo. Entonces, ese más que todo es para analizar a varios trabajadores al mismo tiempo haciendo un proceso. No sé si se les ocurre otro ejemplo. Como cuando colocan el internet, que el uno mientras que está haciendo lo manual, ya el otro no hace más. Sí, se podría aplicar en varias cosas. Entonces, como su nombre lo dice, este es para analizar cuadrillas de trabajo. Entonces, podría ser, la aprendiz que ahorita estaba preguntando por balanceo de línea, yo podría ver esto desde el punto de vista de balanceo de línea. Y dependiendo de la naturaleza de la actividad, yo podría decir, bueno, pero este operador 2, mientras no está haciendo nada, yo lo puedo poner a hacer otra cosa. Yo podría poner al operador 2 a ayudar al operador 4 cuando el operador 2 está desocupado, yo lo puedo poner a que ayude al operador 4.
¿Me hago entender? Entonces, Sí, ahí señora. yo aplicaría hacer balanceo de línea, pero balanceo de línea es otro tema. Pero digamos que en el caso yo podría aplicarlo, pero no estamos hablando de balanceo de línea en este momento. No me acuerdo quién fue que hizo la pregunta sobre balanceo de línea. Pero en un caso así yo podría hacerlo, dependiendo del tipo de actividad. Yo, profe, yo le Bueno, pregunté. yo podría decir, bueno, el operador 2 está desocupado desde el minuto 4. Yo lo puedo poner a hacer lo del operador 4 o que ayude para terminar más rápido, pero no aplica en todas las cosas. Eso depende de qué tipo de operación sea. Porque si necesariamente tengo que demorarme los 15 minutos, no aplicaría. Depende del tipo de actividad que se esté haciendo. Bueno, ese creo que era el quinto tipo de diagrama que hemos hecho. Aquí tengo las fuentes de donde saqué las imágenes. Más que todo lo que saqué fueron imágenes. Está un poquito grande esta vez el listado de fuentes. Creo que las puse todas. Y bueno, vamos a pasar a la actividad como tal. Esto es lo que dice el enunciado. El enunciado está en la página 6 y 7 de la guía de aprendizaje 3. Como su nombre lo dice, la evidencia pide un video exposición sobre el desarrollo del proceso. Entonces, hay que hacer el diagrama y luego explicarlo en un video. Si leemos la actividad, este video pide que sea una sesión en línea y que ustedes en la sesión en línea muestren su video. Por el momento, esa parte de que ustedes muestren su video en la sesión en línea no la vamos a hacer. Estoy pensando que de pronto al final de la fase 3 podemos hacer una sesión para hacer eso. Pero por ahora, yo me quiero centrar más en los temas que tenemos pendientes. De acuerdo a lo que hemos hablado, mañana tenemos sesión en línea nuevamente. Y el tema de mañana les sirve para hacer 2 actividades. Bueno, entonces, esa sesión en línea que aquí me está diciendo, mira que al final dice, este video será presentado a su instructor y demás compañeros en una sesión sincrónica organizada por el instructor. Pero por ahora esa parte de mostrar los videos de todos ustedes no la vamos a hacer. Entonces, desglosando la actividad me dice, primero, desarrollar el diagrama de operacional de una camisa en el que se observe. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es investigar cómo se realiza una camisa. Entonces, cada... Camisa, pero ¿qué? Masculina, manga larga, camiseta, ¿cómo, profe? Una camisa manga larga. ¿Puede ser femenina o masculina? Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, van a observar cómo se fabrica una camisa manga larga y luego dice, observar las operaciones durante el proceso de confección, establecer la secuencia adecuada. O sea, para poder hacer un diagrama de proceso, deben saber el orden en que se hacen las cosas. Dice, para el desarrollo de las operaciones y de las inspecciones, indicar claramente los momentos de inspección del proceso. Ya ustedes saben que las inspecciones es cada vez que se hace una verificación, un control de calidad. Utiliza abreviaturas para nombrar las máquinas. Ustedes saben que en los diagramas se dice también en palabras lo que se hace. Vieron que se dice en palabras y en símbolos. Entonces, para abreviar las palabras, en vez de mencionar la máquina, ustedes van a utilizar los símbolos que están aquí. Mejor dicho, las abreviaturas. Hay una abreviatura para plancha, una abreviatura para la máquina plana, sea de una aguja o de 2 agujas. Hay una abreviatura para la máquina fileteadora y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la máquina, al explicar la actividad, ustedes van a utilizar esa abreviatura para nombrar la máquina. Tercero, desarrollo del formato de diagrama operacional de confección. Cuarto, una vez definido el diagrama de flujo, proceda a la ejecución de este, el cual debe documentar en su video. Entonces, hacen el diagrama y luego se graban explicando el diagrama. Aquí también está pidiendo y que sacar fotografías de paso a paso de la confección. Pues como ustedes no van a hacer la camisa en realidad, podrían tomar fotos de un video que haga el proceso. Pero me está diciendo que describan los tiempos. Yo les había dicho, cuando se hace un estudio de métodos y tiempos, por lo general
se anotan los tiempos. En los ejemplos que yo tengo aquí, en ninguno creo que le tiene tiempo, solamente, bueno, de cuadrilla y el de hombre máquina, pero los otros no tienen tiempo. Pero aquí me lo están pidiendo con tiempo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de los primeros, pero que tengan tiempo. Entonces, me está pidiendo que la anote en tiempo. Estábamos aquí. Y al final hace unas conclusiones. Me recomienda que el formato del video sea MP4 porque MP4 se puede, digamos que ver en cualquier programa. Entonces, ¿alguna pregunta con la actividad? Profe, yo sí. En este caso, ¿cuál sería el diagrama recomendado para hacer? El diagrama operacional, operaciones de proceso, como para esta evidencia. Bueno, eso quería decirle a ustedes. Ustedes ven que el enunciado me está mencionando desarrollar el diagrama operacional de la camisa. De acuerdo a lo que yo les expliqué, el diagrama operacional, o sea, el que le están pidiendo cuál es el 1, el 2, el 3 o el 5 que yo les expliqué. Para mí el 1. Exactamente, es el 1. Y aquí me da una pista. Aquí me está diciendo, hay una parte que me dice que tenga en cuenta las operaciones y las inspecciones. El único que nada más tiene en cuenta las operaciones y las inspecciones es el primero. Porque los demás utilizan todos los símbolos, es decir, los demás no utilizan transporte, espera, almacenamiento, pero aquí me están diciendo que vamos a utilizar nada más operaciones e inspecciones. Es decir, uno así, nada más círculos y cuadros. No me piden espera, ni me piden almacenamiento, ni nada de eso. Entonces, la aprendiz que hizo eso no tuvo en cuenta. Y había hecho no, ella hizo fue un diagrama de flujo. Y ahí no se pide diagrama de flujo, sino diagrama de operaciones. Bueno, aquí tengo un ejemplo, pasa que está muy clarito, no se ve todo, pero aquí tengo un ejemplo de diagrama que le están poniendo tiempos y le está poniendo le está poniendo el nombre de la máquina, pero aquí se lo está poniendo completo, si lo está poniendo sin ¿cómo es? Abreviatura. Entonces, aquí tengo un ejemplo del que solamente tengo operaciones e inspecciones. Bueno, aquí ya me di cuenta que este sí tiene los otros símbolos, pero aquí en este momento me interesa que ustedes vean que pone el nombre de la máquina, o sea, donde hay operación me dicen dentro del círculo, me ponen el nombre de la máquina y me está poniendo tiempos, porque el enunciado me está pidiendo tiempos. Entonces, como me está pidiendo tiempos, ahorita que yo estaba hablando sola, yo estaba diciendo que para tomar los tiempos, lo normal es que en las empresas observen al trabajador, tomen un cronómetro y saquen un promedio de los tiempos. Pero en este caso, pues lo que ustedes pueden hacer es tomar un tiempo estimado. Entonces, ustedes van a anotar un tiempo promedio para cada una de las fases o actividades, que en este caso solamente van a hacer operaciones e inspecciones, y le van a anotar allí al diagrama, le van a anotar, así como en este ejemplo, aunque en este ejemplo pues sí tienen también transporte, pero en este caso es mostrarles cómo se hace el diagrama y cómo se pone el nombre de la máquina. El nombre de la máquina va dentro del círculo y los tiempos que también se ponen dentro del círculo. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, de todos los diagramas de proceso que les expliqué, y hay más diagramas de proceso, sino que yo, digamos que expliqué los principales. De todos los que están aquí, el que ustedes tienen que hacer es el primero. Pero ya saben ustedes que existen diagramas de recorrido, que existen diagramas de hombre-máquina,
existen diagrama bimanual, es decir, 2 diagramas, uno para la mano derecha y uno para la mano izquierda, y existen también los diagramas para cuadrilla. Pero ustedes van a hacer el primero, que solamente lleva operaciones y pensiones. Y les quería mostrar algo acá, vamos a ver si la encuentro, creo que es este. Ah, no, este no es. Este es un diagrama de recorrido. O sea, está el plano y están los símbolos de las actividades, pero hay otro. Hay uno que quería mostrar, a ver si lo encuentro. Ah, este. Si vemos, este es una camisa polo. Este está en una página de internet. Sí, Esto esa, yo la he visto esa, profe. Yo he mirado y he mirado esa. Es este de un instituto de Costa Rica. Es un instituto así como el SENA. Allá se llama INA, Instituto Nacional de Aprendizaje. Bueno, este es para una camisa polo. No es igual a la que ustedes tienen que hacer. Pero si ven, tiene operaciones e inspecciones, pero la diferencia es que no le ponen nombre de la máquina. Ustedes en el símbolo del círculo tienen que anotar el nombre de la máquina, pero lo van a anotar con abreviatura. Y bueno, en el ejemplo que yo les mostré ahorita, el tiempo lo ponían dentro del círculo, pero si no les cabe en el círculo, lo pueden poner así como está acá. ¿Ya ven? Y ya saben que se van sumando los números. Cuántas operaciones y cuántas inspecciones hay. Como les decía yo, la idea de esto es que nosotros hacemos el inicial, o sea, el actual. Normalmente esa es la idea, o sea, se hace el actual. Y cuando analizamos, nosotros decimos, bueno, pero yo puedo eliminar esto y puedo eliminar esto y puedo... Hay veces que yo puedo unir una inspección con un círculo. O sea, yo puedo unir una operación con una inspección. En este caso se representa con un círculo dentro del rectángulo. Es decir, al mismo tiempo escribo un rectángulo o un cuadrado y dentro del cuadrado pongo el círculo. Y ahí lo que hice fue unir dos actividades en una. Y esas son las mejoras que se pueden hacer. Yo puedo eliminar transporte, puedo eliminar inspecciones, puedo eliminar actividades cuando veo que una actividad está de más. Entonces, cuando hago un nuevo diagrama, al final, la suma de las inspecciones o la suma de las actividades debe ser menor. Al eliminar actividades, estoy mejorando porque estoy haciendo que la actividad se demore más, el proceso sea más eficiente y requiera menos recursos. ¿Qué otra pregunta hay? A ver. Profe, por ejemplo, en este caso, me dicen que haga un video. Tengo la opción de, por ejemplo, tomar la foto y de redactar la operación, o necesariamente tengo que hacer el video redactando cada operación, paso a paso. Bueno, a mí me están pidiendo el video, pero como veo que le están poniendo muchos problemas al video, vamos a dejarlo en que ustedes hagan los archivos, pero los desglosan bien, hacen un buen diagrama y de todas maneras en un video que tengan disponible toman fotos del video para describir también. O sea, tienen que hacer dos cosas, el diagrama de operaciones, pero también mostrar la secuencia en fotos. Como ustedes no van a hacer la camisa, pueden tomar de algo que existe en internet las fotos de ahí también. Ah, listo, profe. Si nos seguimos por el enunciado, ahí piden hasta que después ustedes en una sesión muestren sus videos. Pero vamos a dejarlo así. ¿Qué otra pregunta hay? No sé si de pronto quieran hacer preguntas de las otras actividades también. Profe, yo también quisiera hacer una pregunta sobre el paquete técnico. Ahí tendríamos que hacer dos fichas técnicas. Dos formatos de fichas técnicas. Ah, Una sí,
Si recuerdan, yo les envié un correo con una ficha técnica completa, ¿verdad? La idea es... Sí, señora. La idea aquí es que ustedes hagan la ficha completa de las 2 prendas que están diciendo ahí. No recuerdo en este momento cuáles son las 2 prendas. Pantalón y camisa masculino. Bueno, yo les mandé el formato de una ficha técnica hecha, o le mandé los dos. Había de tapabocas y había de una camisa polo. Camiseta polo, sí. Y había una de tapabocas. Y esa también está en la plataforma. Entonces, la idea es que ustedes, así como está esa, la hagan para la camisa y para el pantalón. Entonces, ya ahí está todo. Están los materiales, están las actividades, están los tiempos, están las medidas. Sabe que hay una ficha técnica de materiales, hay una ficha técnica de patronaje. La ficha técnica de patronaje lleva la medida del patrón y lleva las medidas de las tallas. Entonces, si ven, para poder hacer el paquete técnico, ustedes primero han tenido que hacer las otras actividades. Entonces, ¿por qué el paquete técnico está después? Porque la idea es que ustedes vayan avanzando. Entonces, como van desglosando, en esta actividad, por ejemplo, van desglosando las actividades. La idea es que ustedes aprendan a desglosar las actividades para que luego puedan hacerlo en una ficha técnica. ¿Me hago entender? Sí, señora. Entonces, por eso es que primero se hacen estas actividades y el paquete técnico va después, para que ustedes vayan avanzando y luego ya pueden hacer esa, porque la ficha técnica completa lleva la secuencia de operaciones y lleva tiempos también. Bastante tiempo. Esos tiempos son estimados, pero lo normal es que tú vayas a la empresa y esos tiempos los saques de haber hecho unas mediciones con cronómetro. Pero yo sé que ustedes en ese momento no tienen como la disponibilidad de una empresa y de sacar esos tiempos, porque sacan tiempos promedio. No es que yo vea un solo trabajador y ya con eso saqué mis tiempos, no. Al mismo trabajador lo veo varias veces y le tomo el tiempo varias veces y luego saco el promedio. Y si son varios trabajadores, se miden a varios trabajadores haciendo lo mismo, porque sabemos que siempre hay un trabajador rápido y un trabajador lento también. Y la idea es hacer también promedios de eso. O sea, les estoy diciendo cómo se hace normalmente, ¿ya? Sí, señora. Bueno, entonces, para la próxima actividad, vamos a ver si encuentro, yo tengo ya el archivo más o menos adelantado, pero para la próxima actividad, la idea es explicar, a ver. A ver si la encuentro. Bueno, esta parte donde están los formatos, análisis de caso con formato, esta es una de las actividades que aplica para la sesión de mañana. Pero hay otra, esta, o sea, que son la que está en la 322 y la que está en la 3. O sea, el numeral 321 y el numeral 322, digamos que son las dos actividades para las que aplica el tema de la sesión de mañana. O sea, tiene que ver con control de calidad y con diseño de formatos. No sé si había alguna pregunta más específica para la de paquete técnico. Todas recibieron el correo, ¿verdad? Yo solo mandé los correos que aparecen en la plataforma. El correo con la ficha técnica. Sí, señora. Sí, señora. ¿Alguna pregunta para esa actividad? No es necesario de todas maneras que haga una sesión con la profesora Lila, no sé. Porque de todas maneras ella es la que maneja más esa parte. Profe, ¿cómo así paquete técnico, presentación de ficha técnica? ¿Tiene que uno volver a hacer otra ficha técnica? Sí, pero en este caso es para las 2 prendas que dicen ahí, para una camisa y un pantalón.
y tienes que hacerla ya, digamos que la ficha técnica completa. Y por eso fue que les mandé los ejemplos de los dos archivos en Excel. Es decir, una ficha técnica que tenga todo. La parte de materiales, así como la del Excel que tiene varias hojas. Vamos a Sí, abrir. profe, pero por lo menos yo tengo una pregunta entonces. La ficha técnica que nos piden en el digital, entonces, ¿cómo va? Es que la ficha técnica de digital, de álbum digital, sí, es para esa, es nada más la ficha de patronaje. De Y patronaje. es para las prendas que estás haciendo ahí, o sea, para las Solo que el le hiciste patrón sería donde la ficha ficha, técnica de patronaje. profe, solo sería entonces, espere, María, sería todo, solo donde viene ¿qué? La prenda, ¿sí? Donde viene, como le digo yo, el patrón. Exacto. No, yo estoy haciendo entonces todo completo, pero es que no me ha salido. Ay, no. Yo pensé que era la ficha técnica completa, profe. No, para el álbum digital, Sí. haces el patrón y le haces la ficha técnica nada más de patronaje. Es decir, tomas las medidas del patrón y tomas las medidas como si fuera a hacerla en varias tallas, ¿no? Ustedes tienen el ejemplo ahí en el archivo del CEP. Pero para el paquete técnico, si ustedes se vieron en la lista de reproducción para hacerle el pantalón de sudadera, ustedes ven que primero dice alistamiento y el alistamiento incluye tener el paquete técnico, porque el paquete técnico te dice todo lo que tienes que tener en cuenta para que la prenda te quede bien. Y en el alistamiento tienes muestra física y tienes el paquete técnico. Y el paquete técnico es todas las fichas técnicas. ¿Quién se acuerda de ese video o no, nunca lo vieron? No, profe, no me acuerdo, profe. Tras de que no Yo sí me terminaba porque yo acuerdo, estoy haciendo la ficha completa, eran completa. varios videos. Eran varios Pero, videos. pero el primero Y dice alistamiento. Y el alistamiento es tener lo que necesitas. Y lo que necesitas incluye las piezas cortadas, la ficha técnica completa y la muestra física. en uno de los videos muestran paso a paso cómo hacer la ficha técnica de patronaje. Eso está aquí en el material de... En los videos que nos mandó la profe. En la lista de reproducción que yo creé. Al WhatsApp lo enviaste, profe, pues yo he mirado todo. O los montó en la plataforma. Eso fue en días anteriores que montó en la plataforma. Y como yo no estuve en varias clases. Claro. Por eso es que yo no he podido terminar, profe, porque claro, yo estoy haciendo toda esta. Ay. No, es que nada más, en esa nada más es la ficha técnica de patronaje. Recuerden que en el foro de dudas e inquietudes yo había colgado un mensaje en el foro en el que les compartí la lista de distribución, la lista de reproducción. Recuerden que yo creé una lista en el canal en el que están los videos míos, pero también los videos de otros. Y dentro de esos videos de otros están varias que explican cómo hacer la ficha técnica de patronaje. Pero bueno, yo se los puedo mandar nuevamente ahorita. Profe, sí, hágame el favor, a ver si yo puedo enviarle esa evidencia esta noche mismo, porque verdad, pues llevo desde el sábado haciendo eso. Primero, pues los trazos, lo que me morí haciendo esos trazos. Y tomarle las fotos, que pues, las fotos no, y después ponerlos ahí. No, eso no, yo llevo desde el sábado, profe, dándole a eso, no he terminado. Más en Excel tocaba hacer las fichas técnicas, ¿sí? Y en Excel se me ha complicado porque ahí no sé cómo estamos mirando y cómo metemos, cómo agostamos las celdas, porque no alcanza a quedar completa en la hoja. Ay, señor. Bueno, te voy a mostrar aquí dónde está eso. Profe, yo ya las encontré. Hay una publicación suya el 26 de agosto, y ahí adjuntó varios videos y en esos videos está el de la ficha técnica de patronaje.
en esta de el 12 de junio. Aquí yo les compartí esta lista. Esta lista, o sea, yo aquí tengo los videos que yo he hecho, pero también otros que yo voy agregando. Entonces ahí está revuelto. Hay míos, pero también hay de otros. Entonces yo les dije, aquí están los videos que yo pienso que les pueden servir a ustedes. Hay hasta de matemática, de estadística. Hay hasta cosas que les sirven para fase 4. Están los de la ficha de técnica de patronaje. Hay uno, mira, proceso extendido, ficha técnica de diseño también está ahí. Eso no lo hice yo, pero yo ahí revuelvo de ambos, o sea, tanto míos como de otros. Pero, profe, ya estoy ingresando a la plataforma. Y hay unos ahí, lo voy a cambiar el orden. Este no va aquí, no sé por qué tengo ese. Hay unos aquí que son de la fase 4, o sea, que van a servir cuando ya estén en fase 4. Tengo que ordenarlos porque los últimos que he hecho no van ahí. Hay cosas aquí que van a ver más adelante o que les sirven para lo que van a ver ahora. ¿La publicación está desde el 26 de agosto? En el foro de dudas está el 12 de junio. Tú estás viendo pantalla, aquí está mostrando el mensaje y aquí está la lista de distribución, lista de reproducción y lista de distribución. ¿Qué otras preguntas tienen? Señora profe, estoy ingresando. ¿Qué otras dudas hay? Bueno, ya yo les dije que mañana vamos a hablar para otras actividades. No sé si alguien llegó después de lo que habíamos hablado antes de comenzar la presentación. Lilia ya se fue. ¿Alguna pregunta? No, profe, aquí está. No, señora. Bueno, recuerden que ustedes decidieron que van a avanzar en las actividades aunque no haya instructor. Entonces, de fase 2 están pendientes el derecho del trabajo y ética, aunque ética ya parece que la escogieron o la asignaron. Entonces, mañana tenemos sesión nuevamente y el jueves
el instructor de Derecho del Trabajo me dijo que va a hacer la sesión. Esperemos que así sea. Si no hay más preguntas, entonces vamos a dejar por hoy y mañana nos vemos nuevamente. Gracias. Bueno, hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Bueno. ¿Dónde está?